Bienvenidos nuevamente a tu podcast titulado Las Escenas Finales, donde estamos estudiando cada enseñanza, cada lección, cada emoción que tuvo Jesús antes de ir al Getsemaní. Y para el estudio de esta semana tenemos el subtítulo Comienza la clase. Y me gustaría primeramente comenzar presentando al panel que tenemos nuevamente. Ya son amigos que han estado siempre con nosotros. Tenemos a Oscar y a Noemí. ¿Cómo han estado, chicos? Muy bien, muchas gracias por esta invitación, Moy. De verdad estoy muy contento de poder estar aquí presente para poder compartir un poquito de lo que aprendimos, ¿verdad? No somos los maestros espectaculares, pero queremos compartir lo que aprendimos esta semana. Hay muchísimas promesas, así que espero que se queden hasta el final para poder también compartirles todas las promesas que aprendimos. Okay. Sí, yo estoy muy emocionada por gracias por haberme invitado otra vez, y como dijo aquí Oscar, va a ser una lección muy, muy bonita, que sé que se van a llevar muchas cosas que a lo mejor ustedes no sabían, pero es una lección muy hermosa y quédense hasta el final. Así es. Bueno, vamos a comenzar con una oración por Oscar y luego nos ayudas con la lectura, Noemí, que va a estar en Juan 14 del 1 al 3. Claro que sí. Oremos. Bueno, inclinemos nuestro rostro. Amantísimo Padre, en este día, Señor, te pedimos que seas tú el que nos acompañes, Padre Santo, a compartir esta lección, Padre Santo. No somos maestros grandes, Padre Santo, pero queremos poder compartir lo poco que aprendimos en esta lección, Padre Santo, para poder así hacer conocer tu palabra, Padre Santo. Acompáñanos nuevamente, te damos gracias en el nombre de tu Hijo amado Cristo Jesús. Amén. 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 Ok, la lectura se va a encontrar en Juan 14 del 1 al 3, que dice así: No se turbe en vuestro corazón. Creéis en Dios, creed también en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. De otra manera os lo hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros. Y si me fuere y os aparejere lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Amén. Qué bonita promesa, la verdad. Bueno, comenzamos con el subtítulo, poner las cosas en orden. Y realmente comienza con una ilustración de una persona que perdió a su padre realmente de una forma repentina y que no dejó ningún tipo de instrucción para su familia. Y si nos vamos 2000 años atrás, Jesús, antes de también partir de este mundo hacia el Padre, comienza a dar un montón de instrucciones y enseñanzas a sus discípulos en el aposento alto. Así que vamos a comenzar primeramente con una pregunta. ¿Cómo trató Jesús de preparar a sus discípulos para su partida? Y va a estar todo basado en el capítulo 14 de Juan. ¿Cómo podemos contestar esa pregunta? Sí, lo que yo le entendí fue que Jesús trató de preparar a sus discípulos, más que nada recordándoles el amor que Cristo tenía hacia sus discípulos y la humildad que él tenía. Y más que nada fue él dijo, les dejo un nuevo mandamiento, ¿no? Amarse los unos a los otros como yo los he amado. Y más que nada, él los estuvo preparando como en frases. Cristo les decía algunas frases y sus apóstoles a veces no entendían como ¿qué me estará diciendo? ¿O qué me habrá querido decir, ¿no? Y Cristo los estuvo, yo digo que mentalmente también los estuvo preparando para que para que cuando Él muriera por nosotros, como que eso no fuera como tan duro para ellos. Bueno, retocando un poquito en lo que dices de las promesas que dejó, ¿verdad? Una de las cosas que dijiste es que fue en que nos amemos unos a los otros. Y aparte de las promesas que nos dejó, porque en Juan 14 encontramos la promesa de que hay muchas moradas allá con Dios, ¿verdad? Sí. Que dice, muchas moradas hay en la casa de mi Padre, y si así no fuera, yo les diría. Y pues nos dice también que Él va a ir a prepararlas, así que gloria a eso, ¿verdad? Sí. Pero una de las cosas que para mí fue muy impresionante es de que cómo nos dejó el ejemplo. ¿A qué ejemplo me refiero? Cristo ya sabía quién le iba a traicionar, ¿verdad? Pero en la última cena, a pesar de que Cristo sabía quién le iba a traicionar, todavía se puso como siervo para lavarle los pies a todos sus discípulos. Y yo creo que si a ti de repente nos hacen algo, hablan mal de nosotros o esto y el otro, de repente ya decimos, me la vas a pagar, ¿verdad? O digamos, por ejemplo, algo así, ¿verdad? Pero Cristo nos está enseñando que a pesar de que Él sabía que le iba a traicionar, todavía nos está enseñando
que así tenemos que amarnos, porque dice, amarse unos a los otros, así como yo los amé, ¿verdad? Y creo que es algo poderoso eso que está diciendo en esta. Sí, realmente, pues desde que comenzó Jesús su ministerio aquí en la tierra, desde el momento que comenzó a darle muchas lecciones a sus discípulos, como tú dices, de humildad, de amor. Y realmente en ese entonces, cuando estaba en el aposento alto a punto de ir y morir por nosotros, vemos, me gusta lo que dice el versículo 14, capítulo 14:1, que dice, no se turbe vuestro corazón. Y lo que me llama más la atención es que Jesús entiende que al momento que perdemos un ser querido, lo primero que viene es el dolor, el duelo que tenemos por dentro, ¿verdad? Porque realmente nuestra naturaleza no era morir, todo eso entró a causa del pecado. Entonces comienza diciéndoles, no se turbe vuestro corazón, o sea, no se angustien, no tengan miedo. Y algo que me llamó mucho la atención es que quienes tenían que decirle eso a Jesús eran sus discípulos. Correcto. Pero acá vemos de que Jesús comienza a decirle a ellos y a prepararlos mentalmente, como tú decías, Noemí. Así que una de esas enseñanzas y uno de los temas que tocó Jesús fue ese, que primeramente a Pedro diciéndole de que no se angustiara y que trató de animarlo con esa promesa. Trató también de decirles que se los volvería a ver a los discípulos. También les habló sobre la promesa del Espíritu Santo que venía para guiarlos y consolarlos, y les prometió el amor del Padre, la paz, y les recordó que el Padre deseaba estar con ellos también. Esas son una de las promesas y de las lecciones que quiso darle Jesús a sus discípulos. Y vamos con el día lunes, que se titula Promesas para lo que viene. Y comienza, ¿cuál de las promesas de Juan 14 te anima más, Oscar y Noemí? Ok, la que a mí me anima más y me gustó más fue la de Juan 14:21, que dice, el que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama, y el que ama será amado por mi Padre, y yo le amaré y me manifestaré en él. Ese es algo, ese versículo me gustó mucho porque como yo lo entendí fue que si tú lees la Biblia, un ejemplo, si yo leo la Biblia y sigo lo que dice la Biblia y respeto lo que dice la Biblia, como el día sábado, que tengo que respetar a mis padres, todo es como, aquí está la respuesta de todo, ¿no? Es como de que, ok, yo respeto es símbolo o señal de que yo sí respeto a Dios y sí lo amo a Cristo. Amén. Amén. Sabes que una de las cosas que me gusta de lo que acabas de tocar es como, por ejemplo, lo que dices, es como una señal de que, digamos, como tú con tu esposo, ¿no? Que si de repente te levantas en la mañana, le haces de comer, le haces esto, lo tratas bien, es como una señal de que lo amas, ¿verdad? No se lo estás diciendo, oye, te amo, si se lo estás demostrando, ¿verdad? Sí. Entonces, yo creo que ese es un buen tema. Es como que estás haciendo las cosas que Cristo quieres que haga, como demostrándole que en verdad sí lo amas, ¿verdad? Sí. Yo creo que, bueno, yo lo entiendo así. Para mí, muy fue una de las cosas que me gustó muchísimo, fue Juan 14:10, que parafraseando lo que básicamente dice, ¿verdad? Es de que Cristo solamente está reflejando el carácter del Padre, ¿verdad? Para mí, cuando yo leí el Antiguo Testamento, ¿verdad? Hubo muchísimas cosas en las cuales yo dije, oye, pero ¿cómo vamos a tener un Dios tan duro? ¿Verdad? Un Dios de guerra, un Dios de que de repente hizo sufrir a su pueblo. En ese momento yo lo entendí así, ¿verdad? Entonces, para mí yo tenía esa idea, pero al yo leer Juan 14:10, que dice Cristo que Él simplemente puede reflejar ese carácter, porque ese es el carácter del Padre. Fue como que una explosión tan grande, porque como que está diciendo, oye, yo nomás soy igual que es el Padre. Sí. Eso me gustó muchísimo. Y realmente así es, Oscar, porque en Juan 1:18 también dice de que uno de los propósitos de Jesús era demostrar el verdadero carácter del Padre. Y realmente dice en el 1:18 de Juan de que a Dios nadie le vio jamás, el unigénito Hijo que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. Así que dice otra pregunta acá, ¿qué ideas erróneas tenías sobre el Padre y de qué manera las palabras de Jesús te ayudaron? Y como tú dices, Oscar, realmente hay muchas personas, incluso nosotros mismos, cuando leemos el Antiguo Testamento pensamos así, pensamos que Dios, el Padre, es un Dios autoritario, un Padre severo, un Padre que castiga y todo eso, ¿verdad? Pero realmente cuando estudiamos y vemos cómo fue la vida de Jesús, vemos de que
Él lo que quiere es sanar a las personas. Él lo que enseña es que tenemos que amarnos unos a otros. Y es todo lo contrario de la idea que tenemos concebida ya en nuestra mente. Así que una de las cosas de las que me ayudaron a entender más de cómo era el Padre y cómo Jesús trató de revelarlo y lo reveló realmente cómo era, es que realmente Él vino a enseñarnos el deseo que el Padre tiene de estar con nosotros. Porque algo que me sorprende es de que, como dices tú, Jesús sabía de que todos lo iban a traicionar, lo iban a dejar, pero aún así les dice a ellos, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo para que donde yo estoy, ustedes también estén. Correcto. Entonces, el amor de Dios, del Padre, va más allá de nuestros errores, va más allá de nuestras fallas. Eso es una de las cosas que me impactaron y que me enseñaron del amor de Dios realmente, que no es por lo que yo sea, sino por lo que Él hace por nosotros. Así que vamos con el día martes, se titula Ya viene la ayuda. Y dice, comienza con una pregunta, ¿qué significa para ti personalmente la promesa del Espíritu Santo y cómo puedes recibir más del Espíritu Santo en tu vida? Oscar o Noemí. Sí, para mí significa la guía de la vida. Y para uno nos enseña cómo ser unos buenos hijos, ser unos buenos padres, ser unos buenos esposos. Para mí es la guía que lo que quiere el Espíritu Santo es una nueva versión de nosotros, que estemos limpios de pecado, Sí. que estemos limpios de pecado, que hagamos las cosas a como dice la palabra de Dios. Para mí significa eso, que las promesas del Espíritu Santo es algo maravilloso porque hasta uno se queda sorprendido de que en la Biblia lo viene todo. Cómo ser un buen esposo, cómo ser una buena esposa, cómo ser un buen hijo, que dice respeta a tus padres y a tu madre. Y es algo como que, ay, wow, aquí está todo. Y tú dijiste un secreto, un punto bien, bien efectivo ahí, pero luego lo comparto. A ver, Oscar. Bueno, yo quería retocar este tema que estabas diciendo tú, Noemí, porque es impresionante cómo dices tú que es el que nos guía para poder lograr las cosas que tenemos aquí. Y yo creo que cuando nosotros empezamos a orar y a buscar a Dios día a día, digamos, en la mañana oramos, en la tarde oramos, y Él nos contesta las oraciones. Yo tengo un testimonio, ¿verdad? Estuve hace un año, que será un año y medio, un poquito más, tal vez estuve sin trabajo, y entonces como no estaba trabajando, pues de repente me dormí un poquito más tarde, cositas así, y una tarde se me ocurre tomarme un café como a las 2 de la tarde, ¿verdad? Y como a las 4 de la tarde me marcan de una compañía que querían que me presentara a las 6 de la mañana para hacer la entrevista y todo esto. Entonces me acuesto como a las 8 de la noche y no puedo dormir. Son a las 12 de la noche y no puedo dormir. El café no me dejaba dormir, ¿verdad? Entonces, pues, como buen cristiano me pongo a orar y en mi oración le decía, por favor, Dios, por favor, déjame descansar, déjame dormir. Y en cuestión de segundos, ¿verdad? Un pensamiento que para mí no es mío, no era mi pensamiento, me dijo, tienes que dejar de tomar café. Así, ¿verdad? Y yo creo que para mí ese es el Espíritu Santo, ¿verdad? Que responde en cuestión de segundos, ¿verdad? Muchísimas veces, tal vez no todo el tiempo miramos eso, pero para mí en ese momento fue rápido, ¿verdad? Y fue algo que no fue mi pensamiento. Entonces, después de ahí pude dormir, pero se me quedó grabado que tengo que dejar el café, ¿verdad? Qué bonito testimonio, la verdad. Y sí es cierto, porque yo creo que por naturaleza nosotros venimos desobedientes. Realmente venimos sin una dirección de que a veces en el derecho está lo bueno y uno dice, me voy por el izquierdo, ¿verdad? Y ahí es cuando tenemos la ayuda que nos da Dios, que es su Espíritu Santo. Y saben, en el centro de Juan 14 hay una declaración bien interesante que dice, si me aman, obedezcan mis mandamientos. Está en Juan 14:15. Y dice, así es como se lee en la Nueva Traducción Viviente. Para algunas personas eso dice que suena como, bueno, si me quisieras lo harías. ¿Alguna vez han escuchado eso ustedes? Sí. Pues si de verdad me querés lo vas a hacer. Y suena como un tipo de manipulación, ¿no? Así. Pero realmente dice que no es un imperativo en el idioma, o sea, no es algo que así como un chantaje, por así decirlo, ¿verdad? Es algo que realmente la referencia marginal de los textos que tiene abajo la Biblia dice, ofrece una traducción más precisa. Si me aman, obedecerán mis mandamientos. Y es algo que hablábamos hace rato, Noemí, de que el obedecer los mandamientos de Dios viene siendo como la respuesta amorosa y genuina de lo que Jesús ya hizo por mí. O sea, no es de que solamente, voy a decir que lo amo y lo voy a hacer por eso. No. Es una respuesta que tiene sincera a Él. Pero más adelantito, en Juan 14, 16, 17, dice
que realmente nos explica cómo es que vamos a guardar los mandamientos de Dios, porque hay muchas personas, y esto es bien interesante, ¿sabes? Porque hay muchas personas que me han dicho, no, que guardar los mandamientos no se puede, que ni nuestros padres pudieron y todo eso. Y sí tienen razón, porque como les decía, naturalmente no podemos obedecer a Dios, no podemos. Pero aquí es donde nos explica cómo lo vamos a hacer. Dice en el 16 y 17, y yo pediré al Padre y les dará otro consolador para que los acompañe siempre, el Espíritu de verdad. Así que lo que me llama la atención de esto es de que gracias a ese Espíritu Santo es que tú vas a poder realizar esa obra de guardar los mandamientos, porque naturalmente no podemos hacerlo. Y dice acá que estos versículos describen a las tres personas de la Trinidad como participantes activos en nuestra salvación. Jesús, el Padre y el Espíritu Santo trabajan juntos para sacarnos del pecado y darnos el poder para vivir una nueva vida. Así que realmente no es de nosotros, nada es de nosotros, todo proviene de Dios y de esa manera es que nosotros obedecemos. Y saben, con respecto a la otra pregunta, y en cuanto a la pregunta de cómo puedes recibir más del Espíritu Santo, saben que me gustó mucho un texto que está en Lucas 11:13, que dice, pues si vosotros siendo malos sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, cuánto más vuestro Padre Celestial dará el Espíritu Santo a los que se lo pidan. Amén. Y es realmente lo que les preguntaba, si tú, Oscar, te pide un pedazo de pan tu hijo, tú no le vas a dar una serpiente o una piedra, ¿verdad? Entonces, de la misma manera, una manera de obtener el Espíritu Santo es pidiéndolo. Dijo Jesús ahí en Juan 14, que todo lo que pidiéramos al Padre en su nombre, Él nos lo dará. Es una promesa que también a mí me llena de ánimo, ¿verdad? Y vamos a continuar con el día miércoles, investiga. Y vamos a ver cómo los siguientes textos nos ayudan a comprender mejor las promesas de Jesús. Y vamos a ver qué texto eligieron Noemí y Oscar. Yo escogí Isaías 43:2, que dice así. Dice, cuando te puse nombre, cuando pases por las aguas, yo estaré contigo, y si por los ríos, no te anegarán. Cuando pases por el fuego, no te quemarás, ni la llama ardará en ti. Y es algo como que maravilloso, porque cuando ellos lo entiendes que cuando tienes problemas, aunque tengas problemas, aunque estés en la situación más difícil que tú puedas tener, Cristo va a estar siempre contigo. Él nunca te va a abandonar. Y a veces por los problemas es como creo que el enemigo es el que trabaja en nosotros cuando tenemos un problema. ¿Y por qué cuando yo más te necesito no estás, Cristo? ¿Por qué no estás, Cristo? ¿Por qué me haces esto, Dios? ¿Por qué me haces esto a mí y todo? Y es como de que Él no lo hace. Es como, ok, es una prueba que está en el camino, pero yo siempre estoy contigo. No porque te pase eso signifique que hoy no te quiero, te excluyo, no. Él siempre está con nosotros. Él dice, es una prueba, yo estoy contigo, vamos a resolverlo paso a paso, pero Él nunca nos abandona. A pesar de todo, Él nunca nos abandona. Bueno, disculpa tocando un poquito el tema, es un poco en otro libro, ¿verdad? En el libro de Daniel, ahorita me hiciste recordar que cuando Daniel empezó a ayunar porque estaba orando, ¿verdad? Dice que la respuesta venía desde el primer día, pero el enemigo no dejaba que viniera la ayuda, ¿verdad? ¿Se acuerda? No sé si se acuerda de este tema. Sí, ¿verdad? Pero lo pueden encontrar en Daniel, ¿verdad? Para que investiguen un poquito más, ahí va a estar. Pero es donde básicamente nos da a entender que muchísimas veces Dios nos quiere ayudar, pero ahora sí el enemigo es el que no permite que llegue la ayuda, ¿verdad? Bueno, no sé por qué se me vino eso del libro de Daniel, pero sí. ¿Cuál fue tu texto? Bueno, para mí son varios los textos, pero una de las cosas que yo quería compartir de todos esos textos es de que cuando nosotros nos entregamos nuestra vida a Cristo, no quiere decir que ya no vamos a tener problemas, ¿verdad? Porque aquí fíjese lo que yo saqué de esto, que hay en la mayoría de los versículos dice esforzaos, ¿verdad? Dice cobrar ánimo, no tengas miedo. Y también nos dice que Dios va a estar con nosotros, ¿verdad? Entonces no nos está diciendo, no, ya todo va a estar bien, sino dice, esforzaos, ¿verdad? Y quería yo leer Hebreos 13, una parte de Hebreos 13, ¿verdad? Donde dice, sean vuestras costumbres sin avaricia, contentos con lo que tenéis ahora, porque Él dijo, no te desampararé
ni te dejaré, ¿verdad? Poderoso esto que está diciendo. Muchísimas veces tal vez estamos pasando por pruebas, por momentos difíciles donde de repente estamos orando o a lo mejor estamos haciendo todas las cosas bien y de repente decimos, pero ¿por qué ahora que estoy haciendo todas las cosas bien? Nada me sale, ¿verdad? Ahora estoy a lo mejor de repente más endeudado o de repente todo me está saliendo mal, ¿verdad? Y por eso dice, me gustó ese versículo que dice, sea vuestras costumbres sin avaricias, contentos con lo que tenéis ahora, porque como dice, no te desampararé ni te dejaré. Para mí eso es poderoso. La promesa de prácticamente la presencia de Dios todo el tiempo, La presencia ¿no? de Dios todo el tiempo. A pesar de las pruebas, como decían a mí, tú, Oscar. Y sí, realmente a veces nos han vendido la idea de que con Jesús ya se acabaron los problemas, pero es al contrario, es cuando más vienen, como tú dices, tienes problemas en tu trabajo por el sábado, tienes problemas con tu familia porque aceptaste a Jesús y de la nada ya ellos te miran como que el raro de la familia, ¿no? Sí. Entonces comienzan los problemas, pero la presencia de Dios siempre va a estar ahí. Es lo interesante y también es una de las promesas que a mí me llena mucho cuando dice que si guardamos nuestros mandamientos, los mandamientos de Dios, Él va a venir y va a ser morada en nosotros. Es decir, a veces eso nos va a causar problemas con nuestro alrededor, pero lo importante es que la presencia de Dios siempre va a estar con nosotros. Y yo toqué uno de los textos favoritos míos de Investiga, es Ezequiel 36, del 25 al 27. Y escuchen lo que dice. Esparciré sobre vosotros agua limpia y seréis limpiados de todas vuestras inmundicias, que lo veo yo como el bautismo realmente. Y de todos vuestros ídolos os limpiaré. Os daré corazón nuevo y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra y os daré un corazón de carne. Y aquí viene lo interesante. Y pondré dentro de vosotros mi espíritu y haré que andéis en mis estatutos y guardéis mis preceptos y los pongáis por obra. Amén. Y eso yo digo, wow, o sea, la presencia del Espíritu Santo es tan hermosa realmente porque como les decía, nosotros no tenemos ningún poder para hacer la voluntad de Dios. Y si se fijan, cuando comienza Jesús, todo este texto dice, y pondré, y os daré, y yo, todo Él, porque todo proviene de Dios realmente, nada de nosotros. Y eso es lo que nos habilita y nos da esa capacidad para hacer la voluntad de Dios. Así que muy interesantes estos textos, realmente cómo nos ayudan a comprender las promesas que Jesús hizo a sus discípulos en el aposento alto. Bueno, pasamos al día jueves a preparar un lugar. Y miren la pregunta muy interesante aquí, dice, ¿de qué manera el hecho de pensar en la segunda venida como una boda influye en tu visión del carácter de Dios? A ver, ustedes que están recién casados, nos van a dar una buena enseñanza de eso. Sí, es como, es que mire, ¿cómo le puedo explicar? Un ejemplo, como los novios, ¿no? Cuando mi esposo me iba a ver, estaba yo bien emocionada, yo le decía, ay, siento maripositas en la panza, todavía estoy, y eso que ya llevamos tiempo de novios, yo le decía, estoy nerviosa todavía, y me emocionaba de que, ay, te voy a ver, y es similar a cuando venga Cristo, estamos emocionados, estamos nerviosos en cómo va a ser, y es como dice, ¿no? Es como si fuera nuestro novio, porque un ejemplo, yo le falta el respeto a mi esposo, a mi novio, a mi esposo, que va a decir, oh no, a ver, me va a decir, ¿por qué hiciste esto? O ¿por qué me faltas al respeto en esto? O ¿por qué hiciste esto cuando yo te di todo, ¿no? Sí. Y es algo igual con Cristo, Él nos va a decir, a ver, yo te di todo, ¿por qué cometiste este pecado? Y nos vamos mucho más atrás, es un ejemplo como Adán y Eva. Le puso a todo el jardín maravilloso, todo hermoso, y la única condición que le dijo, no comas del fruto prohibido. ¿Y qué fue? Lo comió. Sí. Y es así como que mi idea es como un ejemplo ahorita, Dios nos da todas las maravillas del mundo. Sí. El día cuando Cristo venga nos va a decir, ahora sí va a ser como, le vamos a tener que entregar cuentas a Él. Sí. ¿Qué fue lo que hicimos y qué fue lo que hicimos mal? Así es como yo. A ver, tú, bueno, pues para mí esto de la promesa de la venida, ¿verdad? Que lo dan como, por ejemplo, que la boda, ¿verdad? Sí. Bueno, para mí, primero que nada, es de que el novio ama muchísimo a la novia, ¿verdad? Primero que nada. El amor es incondicional, porque cuando estás de novio, digamos, hay veces que estás cansado o el otro, pero de todos modos sacas las energías para ir a ver a tu novia, ¿verdad? En este caso,
todavía encuentras la forma para poder ir a verla. Digamos, a lo mejor no tienes mucho tiempo, sales tarde del trabajo, pero de todos modos encuentras la forma para poder estar ahí presente. Entonces, wow, para mí es algo interesante porque como Cristo siendo el novio, nosotros que venimos de mexicanos, ¿verdad? En México, para la mayoría de todo México, el hombre es el que se encarga de todo. El hombre es el responsable, el hombre es el que se encarga de proveer, el que se encarga de, pues casi de todo, ¿verdad? Entonces, Cristo siendo el novio está diciendo, no te preocupes, yo me encargo de todo, ¿verdad? Para mí yo lo miro así. Sí, no, y sí, a mí de la manera que más me impacta eso, porque cuando a veces uno lee la Biblia y lee la manera tradicional de cómo eran las bodas antiguamente, el texto tiene como mayor impresión en mí, porque estaba estudiando, porque dice Jesús en el 14:1, en la casa de mi padre muchas moradas hay, y dice que él va a preparar lugar para nosotros. Y tradicionalmente en la cultura judía dice de que primeramente venía el novio y dice que se pagaba la dote, que era como un pago que se hacía anticipado, ¿verdad? Por la novia. Realmente la dote que pagó Cristo fue con su muerte y su propia sangre por la novia que somos nosotros. Entonces, luego de eso dice que va a preparar lugar. Y tradicionalmente también dicen de que ahí donde el papá ellos tenían como un lugar ya apartado para los esposos y iba el novio y preparaba todo eso. Y vemos que en la Biblia hay mucho, realmente se habla mucho y compara a la esposa y al esposo que es Cristo como con una boda o con una novia en las parábolas de las 10 vírgenes, en la parábola de las bodas, y en Apocalipsis se habla más por cuando dice que se refiere al momento que Cristo se unirá a su pueblo como en las bodas del Cordero, en Apocalipsis 19, del 7 al 9. Entonces, una de las cosas que más me impactan de esto es de que realmente Él nos espera con ese gran amor, con ese cariño y ese deseo de quedarse con nosotros para toda la vida. Porque cuando nosotros nos vamos a casar, yo personalmente cuando me casé con mi esposa, yo dije, bueno, esta decisión que voy a tomar va a ser para toda mi vida, ya no me voy a separar nunca, hasta que la muerte lo separe, como dice, ¿verdad? Entonces, lo que más me impacta de eso es ese amor tan grande que nos tiene Cristo. O sea, si Él se va, pero viene otra vez, Él quiere unirse para siempre, ya no va a haber ningún tipo de separación, nada ahí. Así que realmente el lenguaje del juicio nos dice acá, y su inminencia ha llevado a menudo a la gente a temer el regreso de Cristo, pero Dios quiere que su pueblo espere con ilusión el reencuentro definitivo. Y realmente sí, porque cuando pensamos y leemos el Apocalipsis siempre nos da como temor, ¿verdad? Nos da como miedo, que no me he portado bien ni nada de eso. Pero realmente dice la palabra de Dios que tenemos que esperar el regreso con esa felicidad. Pues yo no sé cuando ustedes se casaron si iban con miedo o qué, ¿verdad? Uno va feliz, uno va a recibir al esposo y por esa razón es que hay que prepararnos como novia de Cristo Jesús. Así que, wow, esta parte realmente me impactó mucho y me gusta mucho cómo comparar como una boda el amor que nos tiene Jesús a nosotros. Bueno, vamos con el día viernes para ir terminando ya. Vamos a unir el viernes con el sábado y dice el subtítulo y obras todavía más grandes es el título. Así que, ¿qué nos pueden decir sobre eso? Bueno, primero que nada, yo lo que tengo para el viernes es de que Cristo antes de morir les dijo, y todas estas cosas les digo para que cuando sucedan las crean, ¿verdad? Y para mí eso es algo demasiado, demasiado poderoso porque pues ya les está diciendo lo que va a pasar, ¿verdad? Como dijo, para que ustedes crean. Y pues creo que ese era uno de los comentarios. Ahorita quiero tocar otro comentario, pero quiero dar a ver, de que dice de que Jesús ya había cumplido las promesas que le había hecho a sus discípulos, pero una de las más como impactantes que a mí me gustó, que dice que le prometió que iba a ir a donde su padre a preparar morada, para que después, ya que tuviera, como comentaste, ya que tuviera las casas, todo listo, iba a regresar por nosotros. Y es algo como que maravilloso, porque yo me lo imagino como un lugar sin maldad, un lugar sin miedo, un lugar sin muertes, un lugar de felicidad, un lugar hermoso, que el león se lleve con el conejito, que el conejito lo podemos acariciar, que el león lo podemos agarrar, que todo sea cuando Cristo, las moradas, que vayamos a la casa del Señor, todo eso sea un mundo maravilloso.
Así va a ser, primeramente Dios, y de esa manera lo tenemos que esperar realmente, porque como dice la promesa, en la casa de mi padre hay muchas moradas, o sea, ya están Ya ahí. están ahí. Y saben, este texto es muy bonito porque hay que profundizarlo. A veces no entendemos algunas cosas que dicen, ¿verdad? Y a mí ese es uno de los textos que más me costó comprender, porque yo decía, ¿de qué manera va a preparar Jesús las moradas? Pues Ujú. si Él realmente solo habla y ya está hecho todo, o sea, así es Él. Pero realmente cuando leemos ya todo lo que está en la Biblia, nos damos cuenta de que Él ahorita está haciendo su obra intercesora por nosotros. Él dice la palabra de Dios que es nuestro sumo sacerdote. ¿Y un sacerdote qué es lo que hace? Bueno, tenemos el ejemplo, estos no son sacerdotes verdaderos, ¿verdad? De la iglesia romana, pero realmente uno va y se confiesa ante Jesús y dice que de esa manera Él ruega al Padre y nuestros pecados son perdonados. Entonces, cuando Él termina, esa es la hora de preparación que está haciendo, limpiándonos de nuestros pecados, purificándonos y santificándonos con el Claro. Espíritu Santo para que llevemos una vida de obediencia, pero por amor, y nos está santificando a través de eso. Entonces, cuando Él ya termine esa obra y esté preparado todo, es ahí cuando Él regresa. Y por eso esa parte yo no la entendía muy bien, pero estudiando, y abarca un montón de cosas Ujú. realmente, ¿verdad? Que podemos estudiar, pero esa es una de las cosas que Él está realizando, preparándonos para ese día. Y en este que dice, y obra todavía más grande, dice en Juan 14:12, les aseguro, continuó Cristo, que el que cree en mí hará también las obras que yo hago, pues que yo voy al Padre. Y cuando leí esto, también yo pensé, bueno, ¿de qué tipo de obras estaba hablando? Porque cualquiera pensaría, oh, tal vez abrir el mar rojo o cualquier cosa así, pues extraordinaria, piensa uno. Pero realmente hablaba de la extensión de que los discípulos iban a tener en ese entonces y también es una promesa para nosotros. Y nosotros contamos con esta misma promesa, podemos hacer esas obras porque no es de nosotros, es lo que el Espíritu Santo va a obrar en nosotros. Y de esa manera es que nosotros podemos continuar realmente haciendo esas obras más grandes que Jesús prometió, ¿verdad? A Ujú. ver qué del día sábado, qué conclusión sacaron ustedes. Bueno, la conclusión que saqué, y verdad que en una de las, no me puedo acordar en qué parte, ¿verdad? Pero le preguntaron a Jesús en en qué se basa los mandamientos, ¿verdad? Y qué es lo que dijo: amarás a tu Dios sobre todas las cosas, no me puedo acordar exactamente cómo dice, ¿verdad? Pero está diciendo, amarás a Dios sobre todas las cosas y amarás a tu prójimo como a ti mismo, ¿verdad? Y entonces yo me llevo eso. Y aquí es cómo es el Padre, ¿verdad? Porque hablando sobre eso, vemos que Cristo nos enseñó cómo amar, ¿verdad? Cristo nos enseñó cómo amar, entonces para mí es algo demasiado interesante. Todavía no logro comprender el amor que tiene Dios hacia nosotros y cómo amarnos a todos los demás, ¿verdad? Pero es algo que todavía, como les digo, no alcanzo a comprender, pero Sí, es un amor un profundo. amor profundo. Sí. Ajá. Sí, sí, sí. Sí, A ver, Noemí, sí, ¿qué como conclusión? que a pesar de que de los tiempos difíciles que a veces se avecinan, Cristo prometió la paz al mundo. Y no sé, se me olvidó en qué versículo está de la Biblia, que dice que va a haber rumores de guerra, Oh, en Mateo 24. va a haber rumores de guerra, va a haber falsos profetas, pero cuando se escuche la paz en el mundo, es mi llegada, es su venida. Es como algo que, wow, es como que va a haber, ya como le dije hace ratito, ya no va a haber maldades, ya no va a haber miedos, ya no va a haber venganzas, ya no va a haber problemas, ya va a ser un mundo tranquilo, amoroso, feliz, Sí. ya todos vamos a estar contentos, somos hermanos en Cristo, nos vamos a saludar, hola hermano, hola esto. Y es algo como que maravilloso porque esperamos con ansia esa llegada para, yo ya quiero saber, yo quiero conocer cómo va a ser allá. Sí, la verdad que la segunda venida es el clímax de nosotros como cristianos y yo creo que tal vez depende la perspectiva que tengamos porque yo a veces le pregunto a mi hija, ¿quieres ir al cielo? Sí, dice, yo quiero jugar con el león, con el oso y todo eso. Si yo le pregunto a alguien más adulto, dijera, oh, pues yo no quiero ya más problemas. Tal vez si le preguntamos a un anciano, ya no quiero más dolor, alguien enfermo va a pensar en... Depende de la perspectiva que Después. tengamos, ¿no?
pero la segunda venida, la verdad que debe de ser un acontecimiento que esperemos con una gran alegría. Ay, y disculpe que le interrumpa, hermano, es una de las cosas que yo quería compartir, ¿verdad? Que me gustó muchísimo de la lección que dice, lo escribí aquí, dice, la segunda venida no está destinada a ser un acontecimiento que infunda temor, sino un reencuentro maravilloso entre Cristo y su pueblo, Sí. ¿verdad? Y Sí. para mí fue como que, wow, es cierto, tiene que ser algo que infunda amor, no Ujú. temor. Amén. Sí, Sí. cierto, muy, muy buen comentario de ese. Y saben, quiero terminar ya con un testimonio que tuve. Realmente yo tengo un amigo, el otro día estábamos hablando sobre eso de Apocalipsis y de que van a acontecer algunas cosas antes del regreso de Cristo. Y le decía yo a él, bueno, me gustaría que ya viniera Cristo, pero también que el Evangelio ya hubiera sido predicado, ¿no? Para que la gente tomara su decisión. Y me decía él, ¿sabes? Me decía, yo tengo miedo de la segunda venida de Jesús. Y le preguntaba yo, ¿por qué tienes miedo? Es que no sé qué va a pasar conmigo. O sea, y en ese momento yo dije, amigo, si realmente lo único que tienes que hacer es arrepentirte, llegar donde Jesús, acceder de forma declarativa al bautismo que Él ha dejado y todos tus pecados están fuera. O sea, luego de eso te toca esperarlo con esa ansia, esa alegría. Y realmente, como decías tú, Oscar, a todas las personas que también piensan así, invitarlos a que no vean la segunda venida como un acontecimiento de temor, sino que sea una alegría. Y invitar a todos nuestros amigos a que también vengan a Cristo, ¿verdad? Para Sí. que sientan eso mismo y no se preocupen si tienen cosas que arreglar, si, oh, ¿sabes qué? Estoy acariciando este pecado, estoy haciendo las cosas mal. Porque como nos dimos cuenta en este capítulo, nada, ni siquiera la obediencia viene de parte de nosotros, todo viene de Dios. Así que lo único que tienen que dar es el primer paso, que es arrepentirse, aceptar a nuestro Señor y el sacrificio que Él hizo por nosotros en la cruz, aceptar esa dote, ese pago que fue su sangre por ti, por mí, y esperar el regreso de Cristo Jesús con alegría. Así que esta es una invitación para ustedes, amigos. Nos da mucho gusto que hayan estado con nosotros en esta lección. Esperamos a que haya sido para sus vidas algo que pueda edificarlos realmente y los esperamos para el próximo episodio. Bye bye. Nos vemos.